Hola, el día de hoy hablaremos sobre errores de traducción. Para la identificación del problema, Hurtado Albir nos aconseja utilizar las técnicas de traducción para identificar errores. Así, se pueden producir transposiciones erróneas, modulaciones incorrectas, etc. En su libro menciona lo siguiente. Los errores de traducción se determinan según criterios textuales, contextuales y funcionales. Los errores de traducción pueden afectar el sentido del texto original. Adición, supresión, contrasentido, falso sentido, no mismo sentido, inadecuación de variación lingüística y o a la reformulación en la lengua de llegada. Las técnicas de traducción pueden utilizarse para identificar los errores de traducción cuando su uso es inadecuado por no ser pertinentes o estar mal utilizadas, originando transposiciones erróneas, modulaciones erróneas, amplificaciones erróneas, etc. ¿Cuál es la importancia de identificar estos problemas? Detectar errores a tiempo mejora la calidad de la traducción y evita malentendidos. Según Vinay y Darvelnet, una traducción efectiva no solo traslada palabras, sino que adapta el mensaje al contexto y la cultura de la lengua de destino. Para comenzar con este tema es necesario definir qué es un error en la traducción. Según Christian Nord, un error en la traducción depende de la finalidad y enfoque de la traducción que se realizará. Él dice que una traducción dada no puede evaluarse sino con respecto a un objetivo traslativo determinado, y menciona que el traductor debe conocer este objetivo. También tenemos otra definición de Honig, que él define el error de traducción como un obstáculo para el cumplimiento de la función textual. Basándonos en la definición de Christian Nord, partiendo desde un principio didáctico y en base a un encargo de traducción, cualquier elemento del texto meta que no corresponda a las exigencias del encargo de traducción es considerado un error. Ahora pasaremos a ver la tipificación de los errores de traducción. Primero tenemos los errores pragmáticos, que son aquellos errores que perjudican la funcionalidad de la traducción al desobedecer las instrucciones pragmáticas del encargo. Estos ocurren cuando el texto traducido no cumple con las instrucciones específicas dadas en el encargo, el cual afecta su funcionalidad y uso en el contexto deseado. Aquí tenemos un ejemplo de un encargo de traducción. Un museo infantil solicita la traducción de un cartel informativo sobre una exhibición de dinosaurios. En este encargo se pide que el lenguaje sea sencillo y adecuado para niños de 6 a 10 años. Podemos ver aquí en la presentación el texto original en inglés y la traducción incorrecta de esto, conteniendo un error pragmático, sería este que apreciamos en la presentación. A pesar de que gramáticamente es correcto y fiel al texto original, no cumple con la instrucción de usar un lenguaje sencillo para niños. Entonces la traducción correcta o adecuada sería la última que apreciamos aquí. Después pasamos a los errores culturales. Estos son aquellos que perjudican de modo indirecto al no cumplir las normas y convenciones estilísticas generales o genéricas de la cultura meta. Es decir, estos errores ocurren cuando el traductor no adapta adecuadamente el contenido al contexto cultural de la audiencia meta a la que se está traduciendo. Y estos pueden causar confusión o hacer que el mensaje no se perciba de manera adecuada. Y aquí tenemos un ejemplo de un error cultural. El encargo de traducción siendo un currículum vitae de un profesional traducido del español al inglés. El texto original en español muestra los datos personales de la persona. Y una traducción incorrecta de esto sería hacer una traducción literal, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos no se incluyen datos como el DNI y el estado civil en un currículum, y esto puede ser visto como innecesario o incluso inapropiado. Y la sección de personal data no se utiliza tal cual, sino que en Estados Unidos se utiliza el contact information, y también podemos ver el formato de la fecha. Esto puede ser confuso ya que en Estados Unidos se empieza por el mes, el día y luego el año, por lo que es necesario hacer el cambio del formato de la fecha. Y aquí tenemos la traducción adecuada, que quedaría de esta manera.
Y por último tenemos los errores lingüísticos, que son las faltas gramaticales, de ortografía, de puntuación, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo del texto original en español que dice: no olvides traer tu pasaporte, será necesario para el registro. Y la traducción incorrecta sería esta, con errores de ortografía y de puntuación. Y al último tenemos ya la traducción correcta con todas las correcciones de la ortografía, de la puntuación, y queda de esta manera. Ahora hablaremos de los errores de la traducción en el discurso escrito. Para Christian Nord, los errores de traducción están estrechamente relacionados con el escopo de la traducción y con los factores extratextuales e intratextuales. Basándose en estas consideraciones, las 3 categorías de errores propuestas por Nord son: 1. El error pragmático. Se trata de los errores que perjudican la funcionalidad, ya que no cumplen las instrucciones pragmáticas del encargo de traducción. En este primer caso, la orientación funcionalista supone que los aspectos pragmáticos, y sobre todo los de la función textual, tienen primicia sobre cualquier otro aspecto. Los errores pragmáticos son, por ello, los más graves. Una vez detectados, los problemas pragmáticos no suelen ser difíciles de solucionar. Muchas veces basta un poco de sentido común. Además, los errores pragmáticos no pueden detectarse mediante una simple lectura del texto meta. El lector obtiene una información inadecuada sin darse cuenta de ello. También por eso es imprescindible que el traductor ponga la mayor atención posible en los aspectos pragmáticos de la tarea traslativa. Número 2. Los errores culturales. Estos se apartan de las convenciones específicas de la cultura meta. Nord los llama de esta manera porque tienen que ver con las convenciones específicas de la cultura meta, entre ellas no solo las estilísticas, sino también las convenciones de pesos y medidas, de formato, de cortesía, etc. En la mayoría de los casos no impedirán la comprensión del mensaje, sino que solamente la harán más difícil. Sin embargo, como las convenciones textuales suelen constituir una señal para que el lector se dé cuenta de la función pretendida del texto, a veces los errores culturales también perjudican la funcionalidad del texto meta. Y por último, número 3. Los errores lingüísticos. Aquí se incluyen faltas a la normativa y la gramática de la lengua meta, como es el caso de las faltas gramaticales, de léxico, de ortografía y puntuación, etc. Estos son más frecuentes en la traducción inversa, que en la práctica no suele imprimirse sin ser revisada por una persona experta en la lengua y cultura meta. En lo que se refiere a la terminología técnica, sin embargo, la responsabilidad suele ser exclusivamente del traductor, de manera que, a este respecto, también los errores lingüísticos pueden adquirir una importancia considerable. En relación con esta jerarquización de los errores, Nord establece una diferencia entre la evaluación de una traducción profesional y la evaluación en la formación de traductores. En un contexto didáctico, Nord señala que la importancia de los errores depende del encargo de la traducción, el cual establecerá una jerarquía de funciones. Por ejemplo, si una traducción pretende verificar el nivel de competencia lingüística de los estudiantes, dará más peso a los errores lingüísticos, mientras que una evaluación destinada a controlar la competencia cultural dará mayor relevancia a los errores culturales. Ahora bien, errores de traducción en textos literarios. Basnet, en su libro Translation Studies, cuarta edición, menciona que algunos de los errores más básicos de traducción en textos literarios son la traducción literal excesiva, desajustes en la estructura e intervención inadecuada del traductor. Para Basnet, una buena traducción es una que no se limita a trasladar palabras de un idioma a otro de manera literal. Es un proceso creativo en el que el traductor actúa como un mediador entre dos culturas. Esto, por supuesto, implica muchas cosas, como la recodificación del mensaje, adaptación cultural y de estilo, y el equilibrio entre la fidelidad al texto y la creatividad misma. Punto número 1. Traducción literal excesiva. Traducir de manera literal, palabra por palabra, puede provocar que se pierdan matices, juegos de palabras, ritmos y particularidades estilísticas del texto original en la traducción, lo que normalmente lleva a una pérdida del efecto estético y emocional que el autor transmitía en su obra original.
Un ejemplo de esto podría ser la frase o dicho to kick the bucket en un texto. Esta frase se utiliza cuando alguien muere. Para traducirlo hay dos posibilidades: traducirlo literalmente o adaptarlo a la cultura. Este texto se puede traducir literalmente como patear la cubeta, pero perdería el sentido que tiene y no se entendería lo que quiere decir con eso en la traducción. Una buena adaptación a otra cultura sería estiró la pata, por ejemplo. Punto número 2. Desajustes en estructura y forma. Los textos literarios, como poesía o teatro, poseen una estructura más compleja de lo que se suele ver en otros tipos de textos, por lo que demanda soluciones un poco más creativas al traductor. Un error bastante frecuente, según Basnet, es el no adaptar la forma correctamente, lo que impide que en la traducción final se mantenga el ritmo, cadencia o tensión dramática que se hacen presentes en la obra original. En la poesía, es crucial mantener el ritmo y musicalidad. Por ejemplo, el siguiente verso por Francisco Aragón. Como se puede notar, entre el original y la traducción no se mantienen las mismas palabras, pero sí el mismo sentido. Para mantener la forma poética, se reorganizó el texto y se recreó el verso. En este texto, en esta traducción, se utiliza una forma métrica natural en el español. Punto número 3. La intervención inadecuada del traductor. Al momento del traductor intentar equilibrar la fidelidad y naturalidad a la traducción, pueden ocurrir omisiones, adiciones o modificaciones en el texto que alteren la voz e intención del autor. Esto pone en riesgo la autenticidad del mensaje que se quería transmitir originalmente. Por ejemplo, "The room was filled with smiles that concealed bitter secrets". Si el traductor, en un intento de traducir y o mejorar el mensaje, lo modifica a "el cuarto estaba lleno de sonrisas falsas, evidentes por sus secretos amargos", hace que se pierda esa sutileza y atmósfera que se tiene en el texto original. Altera la ambigüedad de la obra original y distorsiona el efecto poético y el tono del autor. Muy bien. Ahora abordaremos el tema de la resolución de problemas. Primeramente, la noción de problema ha ocupado y sigue ocupando un lugar destacado en los estudios de psicología cognitiva. Entender qué procesos entran en juego en la resolución de problemas y de qué modo estos se estructuran en nuestra mente ha abierto la puerta a distintos estudios en torno al conocimiento humano. Al mismo tiempo, ha atraído hacia sí otras disciplinas, entre ellas la traducción. De acuerdo con los psicólogos de la Gestalt, una corriente de la psicología que estudia cómo la mente organiza la información y da sentido a las experiencias, el proceso de resolución de problemas es un intento de relacionar un aspecto de una situación difícil con otro, y eso tiene como resultado una comprensión estructural, la capacidad de captar cómo todas las partes del problema encajan para satisfacer las exigencias del objetivo. Esto implicaría reorganizar los elementos de la situación problemática de tal forma que resuelvan el problema. Esta reorganización conlleva un proceso complejo que va desde la identificación del problema hasta su resolución y evaluación. Por otra parte, Sternberg, un psicólogo estadounidense, describió más recientemente el proceso de resolución de problemas como un proceso cíclico, que iría de la identificación del problema a la evaluación del proceso completo que se ha llevado a cabo para resolución del mismo. Al hablar de la aplicación de recursos, Sternberg se refiere a los procedimientos mentales u operacionales puestos en marcha para resolver un determinado problema. Estos procedimientos pueden ser de dos tipos, según el autor: algorítmicos, es decir, basados en una secuencia de actuaciones que nos llevan a la solución, y heurísticos, es decir, basados en la búsqueda selectiva, más intuitivos y discriminatorios. Aquí trataremos la resolución, ahora estratégica,
de un problema. Un punto clave en los estudios sobre los procesos de solución de problemas es el carácter estratégico que deben poseer dichos procesos para ser efectivos. El autor Juan Ignacio Pozo Municio, licenciado en Filosofía y Letras, comenta que la solución de problemas requiere que el entrenamiento técnico se complemente con un conocimiento estratégico que permita utilizar esas técnicas de modo deliberado en el contexto de tareas o situaciones abiertas, que admiten soluciones diversas a las que llamamos problemas. En este sentido, varios autores afirman que numerosos estudios relacionados con los procesos de resolución de problemas han demostrado que los expertos no solo son más rápidos y cometen menos errores en la solución de problemas, sino que sobre todo adoptan estrategias diferentes a las empleadas por los novatos. Esta distinción entre procedimientos técnicos y estrategias nos introduce ya de lleno en una de las cuestiones centrales en los estudios sobre los operadores del proceso traductor. Técnicas, procedimientos técnicos, estrategias, son términos que o bien reciben un mismo tratamiento o bien vienen a referirse a conceptos muy distintos. La distinción de Juan Ignacio Pozo Municio, en este sentido, deberá servirnos de punto de partida para comprender mejor la verdadera tipología de operadores que actúan durante el proceso de traducción. Sin olvidar que estamos hablando de un mismo tipo de conocimiento. En ese sentido, podemos decir que los operadores del proceso traductor, en la forma que fuese, son fundamentales para la resolución de problemas y, en consecuencia, fundamentales para la competencia traductora.